Otro tipo de cita es la que ponemos al final del párrafo. En este caso, al principio yo estoy dando la explicación y al final voy a poner igual el apellido, el año de la publicación y la página donde yo puedo encontrar la cita y pongo la cita. Ajá. Otra forma de poder poner las citas es cuando son mayores a 40 palabras, estas citas tienen que ir en un párrafo independiente y tienen que tener una sangría de 2.54 centímetros. Pongo solamente la pura cita y ya sea que en el párrafo anterior o en el siguiente yo voy a ir desarrollando el tema explicando por qué es que estoy retomando esta información. Aquí, en este caso, como el manual de publicaciones de la American Psychological Association es una organización, yo tengo que poner todo el nombre de esta organización. ¿Sí? Bueno, entonces estas son las citas. Recuerden que las citas es cuando nosotros recuperamos información, ya sea textual o parafraseada. En el caso de las referencias, son los datos de dónde podemos encontrar este texto o esta información que yo recuperé. También las referencias se utilizan al final de los documentos para decir cuáles fueron las fuentes de información que yo utilicé. Aunque nosotros no saquemos o no tomemos citas textuales o parafraseadas de las fuentes de información, se deben de poner. Ajá. Por ejemplo, en este caso, de acuerdo al APA, dice que para poner una referencia, en este caso de un libro impreso, tenemos que poner nombre del autor, empezando por el apellido, coma, la inicial del nombre, entre paréntesis vamos a poner el año, punto, el título lo vamos a poner en cursivas, vamos a poner país, 2 puntos y editorial. En este caso, si yo quisiera hacer la referencia del manual de publicaciones del APA, esta séptima edición salió el año pasado, entonces empezaría poniendo el nombre del autor. En este caso, como es una organización, aquí yo no voy a buscar el apellido ni el nombre porque no lo tiene. Entonces yo tengo que escribir el nombre completo de la organización, que sería American Psychological Association. Entre paréntesis yo voy a poner el año de la publicación. En este caso la séptima edición salió el año pasado. Voy a poner en cursivas el nombre de la publicación, que es Manual de Publicaciones de la American Psychological Association. Voy a poner el país y después voy a poner la editorial, que en este caso en México es el Manual Moderno. Ajá. Esta sería la referencia del manual. Ahora, ¿qué pasa si en lugar de yo haber revisado esta información en un libro impreso, hice la revisión desde una página web? Lo único que va a cambiar es que donde iría el país y la editorial, voy a poner recuperado de y voy a copiar y pegar la dirección de donde yo revisé la información. Ajá, entonces estas son las referencias electrónicas. Ok. Les voy a agregar en la página de Classroom este documento. Este documento que es una guía breve de lo que es la séptima edición de las normas APA. Como les comentaba, las normas APA nos dicen cuál es el formato que nosotros le tenemos que dar a nuestro documento. Ajá, aquí está hablando del formato, por ejemplo, las keyword, las notas al pie, las tablas. ¿Cuál también va a ser el formato físico? Por ejemplo, el tipo y tamaño de papel, el tipo de fuente, el tamaño de fuente que tengo que utilizar, las citas, que es una cita, los tipos de cita que les expliqué anteriormente, y después van a venir diferentes ejemplos de las referencias, porque las referencias, recuerden que son, vamos a agregar todas las fuentes de información que nosotros consultemos en un documento. Al final tenemos que agregar las referencias, y como existen muchísimas fuentes de información,
Aquí nosotros tendríamos que buscar cuál es la que estamos utilizando, por ejemplo, la de un libro, que fue la que les acabo de explicar, de una revista, artículos de periódicos, páginas web, entrevistas, archivos PDF, libros de antología, canción, películas. Entonces, dependiendo de la fuente que nosotros queramos escribir la referencia, tendríamos que revisar este documento para saber cómo es que tenemos que poner los datos de la referencia.